Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de empleo y más concretamente del paro y la pobreza laboral que está causando el rojerío patrio, sin que muchos españoles, por desgracia, perciban, se den cuenta de las terribles consecuencias que conlleva todo esto y sobre todo entiendan las causas de su complicada situación económica. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Yoli, para los amigos, no deja de sacar pecho sobre la supuesta creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales que en teoría traen consigo sus políticas liberticidas, comunistoides, socialistas. Que si reducción de la jornada laboral, que si subida del salario mínimo, que si paguitas por doquier. Este es el relato oficial, el cuento, la gran mentira que vende el gobierno. Pero la realidad, como siempre, la triste realidad de los españoles es muy diferente. Y aquí, en B1, os vamos a contar sin tapujos ni medias tintas la pura, dura y cruda realidad del mercado laboral en España, haciendo especial hincapié en uno de los asuntos más espinosos de los que nadie habla. Estoy hablando, me refiero a los subsidios, las prestaciones, las paguitas del Estado que reciben millones de personas por no trabajar. Ellos cobran y tú, amigo, pagas. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar, os recuerdo que ya está disponible, ya está a la venta mi primer libro en solitario, Socialismo, la ruina de España. Un libro en el que explico cómo se crea la riqueza, cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. Y sobre todo, la clave, ¿por qué España, siendo un país rico, se está convirtiendo poco a poco en un país pobre por culpa del socialismo imperante? Todo ello centrándonos en el declive político, económico, institucional que hemos sufrido en los últimos años, especialmente de la mano de Pedro Sánchez, dueño y señor de las Españas. Pues bien, como digo, ya está a la venta, lo tenéis disponible en librerías y también en Amazon. Y también un recordatorio, porque habrá firma de libros en el Retiro, en la Feria del Libro, el próximo domingo, 1 de junio, de 7 de la tarde a 9 en la caseta de HarperCollins, caseta número 256. Así que a todos aquellos que quieran acercarse para comprar el libro o que se lo pueda firmar, allí estaré el próximo domingo, 1 de junio, de 7 a 9 de la tarde en la caseta de HarperCollins, caseta número 256 en el Retiro, en la Feria del Libro de Madrid. Empecemos por lo más fácil. Los problemas laborales, la crisis laboral que sufre España, por mucho que el gobierno nos cuente lo contrario. ¿Y qué es lo más fácil? Pues lo más fácil es el paro. España tiene la tasa de paro más alta de la Unión Europea y también del grupo de países ricos. Nuestra tasa de desempleo roza el 11%, una vez eliminado el efecto estacional, es decir, una vez corregidas las típicas fluctuaciones que sufre el mercado laboral propias de la época del año, donde el turismo, como es lógico, juega un papel determinante, ya que hay que recordar que España es una gran potencia turística, la segunda potencia turística a nivel mundial. Lo veis en el siguiente gráfico. Aquí veis, pues la tasa de paro de los diferentes países de la Unión Europea. ¿Veis España? Color azul oscuro. Pues eso significa que tenemos una de las tasas de paro más elevadas. Según ese mapa, mapa de Eurostat, datos oficiales, conforme el azul sea más oscuro, más tasa de paro. Conforme sea más suave, pues tasa de paro más reducida. En el caso de España nos situamos a la cabeza, con un desempleo del 11%, como digo, según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. España registra, por lo tanto, el paro más alto de Europa, una tasa de paro que es el doble
que la tasa de paro de la Unión Europea y de la propia zona euro. Y ojo, que también lideramos el paro juvenil, que roza ya el 27%. Lo veis en el siguiente gráfico. Ahí veis cómo España está a la cabeza del paro juvenil. Somos líderes en la Unión Europea y líderes prácticamente también en el grupo de países ricos. Estamos por encima de Rumanía, por encima de Grecia y desde luego a una gran distancia del resto de países de la Unión y también de la media comunitaria. Alemania, por el contrario, tiene un paro juvenil de tan solo el 6,5%. Nosotros, como digo, casi 27%. En términos absolutos, es decir, en números redondos, estamos hablando de unos 2,5 millones de parados en total. Esta es la cifra oficial de parados registrados en las oficinas del antiguo INEM, pero el dato real es peor, es muy superior al dato oficial, ya que el gobierno excluye de esta cifra a los fijos discontinuos y a los trabajadores que están en un ERTE, es decir, gente que en realidad no trabaja, pero sin embargo recibe una prestación. El gobierno, sin embargo, y concretamente el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, contabiliza como ocupados a este tipo de parados. En realidad son parados y de hecho cobra una prestación, pero el gobierno los contabiliza como ocupados. Pues bien, si contamos a este grupo de fijos, discontinuos y de trabajadores que están en ERTE, es decir, en suspensión de actividad, resulta que el paro efectivo, o mejor dicho, el paro real en España, supera los 3,4 millones de personas, de modo que la tasa de desempleo real en nuestro querido país rondaría el 14%. Esto literalmente es una salvajada, inédito en cualquier país rico. Una tasa de paro por encima del 10% sería una catástrofe en cualquier economía medianamente seria, medianamente desarrollada. Pero aquí no. Aquí se ve como algo normal e incluso como algo bueno, ya que el gobierno se vanagloria de contar con un desempleo superior al 10%. Ay, amigos, como decía el Quijote, cosas veredes, amigo Sancho. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Pero el problema es mucho más grave, porque resulta que sí, tenemos mucho paro, mucha gente desempleada, pero al mismo tiempo falta mano de obra. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo es posible que habiendo, como hay en España, 3 millones de personas sin trabajo, haya decenas de miles de puestos de trabajo sin cubrir en sectores como la agricultura, ganadería, hostelería, construcción, transporte o comercio, por poner tan solo algunos ejemplos? Pues bien, esto tiene explicación, pero nadie os la va a contar. ¿Por qué? Pues porque es muy políticamente incorrecto. Estamos hablando de paguitas, estamos hablando de subsidios, de prestaciones de todo tipo por no trabajar. Pitas, 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 como a los pollos. Migajas para tener a millones de personas pues paniaguadas que, pudiendo trabajar, no trabajan y se sientan mano sobre mano sin hacer absolutamente nada. O en algunos casos, trabajando sí, pero en negro, en la economía sumergida, por detrás, sin pagar impuestos, mientras el resto de trabajadores, eso sí, se desloman y pagan impuestos como si no hubiera un mañana. Trabajando, atención, hasta 6 meses al año, tan solo para cumplir sus obligaciones con Hacienda. ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Tiene sentido que haya gente que, pudiendo trabajar, no trabaja porque el Estado le paga un sueldo con nuestros impuestos? ¿Es esto justo? ¿Es esto razonable? Porque yo, sinceramente, creo que no. No solo es injusto, sino que es una aberración, un disparate, un dislate. Y no solo desde el punto de vista moral, que también, sino sobre todo desde el punto de vista económico. Porque fijaos, si subvencionas e incentivas el paro,
lo que obtienes en última instancia es más paro. Sucede exactamente lo mismo con la pobreza. Por eso, precisamente, las ayudas al tercer mundo no sirven absolutamente de nada. Ningún país pobre ha salido de la miseria mediante las ingentes ayudas que otorgan las ONGs a través de los estados. Más bien al contrario, lo único que consiguen esas ayudas públicas, es cronificar la pobreza en esos países. Pues bien, sucede lo mismo con el desempleo. Si incentivas y premias el paro, obtienes más paro. La gente no es idiota. Si el gobierno le paga 800 euros al mes por no hacer nada y le ofrecen a cambio unos 1.200 euros al mes de sueldo por un trabajo de 40 horas a la semana, pues muy probablemente se quedará con la paguita porque no le compensa. Y esto, amigos, es lo que sucede en España. No es culpa de los parados, ojo, sino de los incentivos perversos que aplica el gobierno de turno. En España existen muchos incentivos para no trabajar o para hacerlo en la economía sumergida. Veámoslo con algunos datos. Fijaos, esta semana la Fundación Civismo ha publicado un informe sobre los incentivos perversos que existen en España para no trabajar, donde además plantea reformas para mejorar la eficiencia del mercado laboral. El sistema actual de subsidios, combinado con el efecto del salario mínimo y el peso de la economía sumergida, ha creado un entorno en el que no trabajar puede resultar mucho más rentable que hacerlo. Empecemos por las prestaciones, lo que te paga el Estado cuando te quedas en paro tras haber cotizado a la Seguridad Social. Fijaos, aquí el problema es que hay muchos casos donde las prestaciones por desempleo superan los 1.150 euros mensuales, una cantidad similar e incluso superior al salario mínimo interprofesional. Y además, el cobro de estas prestaciones se puede prolongar hasta 2 años como máximo. Esto hace que muchos parados, como es lógico, prefieran seguir en el paro el máximo tiempo posible a tener que aceptar empleos con sueldos bajos, o que combinen prestación y economía sumergida, ganando incluso más dinero que en un empleo normal. Pero es que luego, además de las prestaciones, hay ayudas de todo tipo. Cuando se agota la prestación de desempleo o la persona en cuestión no ha cotizado el tiempo suficiente para acceder a esa prestación, resulta que tiene derecho a numerosos subsidios y rentas públicas de distinta naturaleza, tanto estatales como autonómicas y locales, cuyo cobro se puede extender durante años e incluso de forma indefinida en algunos casos. El resultado es que en España, a poco que sepas cómo funciona el sistema de paguitas, puedes vivir sin trabajar. A costa, eso sí, de los demás, ya que nada es gratis. La triste historia de España es que hay millones de personas que pueden trabajar, pero no lo hacen porque sencillamente les compensa vivir de la teta del Estado. Esto es lo que hay, amigos. Fijaos, una vez agotada la prestación, hay subsidios de desempleo de 500 euros al mes por no haber cotizado el tiempo suficiente, para mayores de 45 años sin cargas familiares, para parados sin prestación pero con cargas familiares, para migrantes retornados, para presos salidos de la cárcel y para parados de mayores o de más de 52 años, entre otros muchos colectivos. Pero es que además también hay ayudas extraordinarias de último recurso cuando no es posible acceder a la prestación de desempleo. La prestación de desempleo se cobra, se percibe por haber trabajado 360 días o más. Pues bien, como digo, hay subsidios extraordinarios para aquellas personas que no tienen derecho a prestación de desempleo ni a ninguno de los subsidios que os comentaba anteriormente. Aquí es cuando entra en juego, entre otras paguitas, la renta activa de inserción que conceden algunas comunidades autónomas para parados de larga duración de más de 45 años y que consiste en una ayuda mensual de unos 500 euros al mes.
Y aquí también está el subsidio extraordinario por desempleo, también de 496 euros al mes para parados con cargas familiares o de larga duración. Y el ya famoso ingreso mínimo vital que concede el gobierno y que ya perciben, atención, cerca de 800.000 personas al año. Esta paguita no requiere ningún tipo de cotización, tan solo acreditar unas determinadas condiciones económicas. Fijaos en este cuadro. Aquí vemos la cuantía del ingreso mínimo vital correspondiente al año 2025. Y como veis en el cuadro, este ingreso mínimo vital, esta paguita que concede el Estado si cumples una serie de condiciones económicas, independientemente de si has cotizado, no has cotizado, etcétera, la cuestión es que oscila entre una paga de 650 euros al mes en el caso de un adulto, a más de 1.400 euros al mes si existen cargas familiares. Veamos algunos ejemplos concretos. Una persona sin hijos que ha agotado su prestación de desempleo, pero accede a subsidios y a complemento de vivienda y otras ayudas autonómicas, podría cobrar hasta 1.000 euros al mes sin trabajar. Y una madre con 2 hijos menores a cargo puede cobrar unos 1.200 euros al mes compatibilizando el ingreso mínimo vital con otro tipo de ayudas. Y eso sin contar lo que hacen muchos, que es cobrar la paguita al Estado y luego trabajar en el mercado negro sin pagar impuestos. ¿Y cuál es la principal lección que sacamos de todo esto? Pues que en muchos casos no compensa trabajar. Si te llevas 1.000 euros al mes sin hacer nada, ¿qué incentivo tienes para aceptar trabajos donde apenas vas a ganar un poco más? Para eso te ahorras el esfuerzo. Y esto, amigos, es lo que explica en gran medida la particular paradoja que sufre España. Una tasa de desempleo del 11%, unos 3 millones de parados y decenas de miles de ofertas de trabajo que se quedan desiertas, que se quedan sin cubrir, porque no hay trabajadores dispuestos a emplearse o a aceptar ese tipo de empleos. ¿Y esto quién lo paga? Porque esa es la clave. ¿Quién paga todo este despilfarro de dinero público? Pues lo pagas tú, lo pago yo, lo pagamos todos nosotros. Segunda noticia laboral de la semana que tiene que ver y que refleja a la perfección cuál es el declive, el deterioro, la dramática situación que sufre el mercado laboral en España. Esta segunda noticia también se ha producido esta semana. El salario mínimo, por mucho que el gobierno diga lo contrario, destruye empleo. En este caso, es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, la que le pinta la cara a nuestra querida ministra Yolanda Díaz. Fijaos, el SMI, el salario mínimo, ha subido más de un 60% desde 2018, hasta rozar los 1.200 euros al mes. Como resultado, España se sitúa ya como uno de los países de la Unión Europea con un salario mínimo más alto en comparación con el sueldo medio del país. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que los sueldos no dependen de la voluntad del político de turno, sino de la productividad. Y como la productividad en España, es decir, el valor de lo que producimos en comparación con los recursos que empleamos, se mantiene estancada, pues resulta que el sueldo real de los españoles, una vez descontada la inflación, también se ha mantenido estancado en los últimos años. Fijaos en este reportaje del año 2009. Una pregunta indiscreta, ¿por cuánto sales al mes? 2 euros, 1.200. ¿1.200? ¿1.000 eurista entonces? ¿Cuánto ganas por mes? Pues 1.100. ¿1.100? ¿Y tú? Yo voy a empezar a trabajar ahora. ¿Y cuánto vas a ganar? 900. Bueno, dentro de poco 1.000 eurista. En la actualidad, ¿qué tal? ¿Cuánto gana un peluquero por aquí por la zona? Bueno, pues unos 1.000 euros más o menos. ¿Sí? ¿Tú cuánto ganas? 1.000, 1.100, según los productos que vendo también. ¿Cuánto te paga, Antonio? ¿Tengo que decirlo? Tú verás. 900. Yo igual, mi lorista, dice. ¿También? ¿Qué quiere? ¿A qué se dedica usted, caballero? Mecánico. Mecánico. ¿Sabía usted que ahora es cuando más está ahorrando la gente?
¿Para qué? Para que te veas un porrazo a la cabeza y... ¿Cuánto ahorra usted? Yo nada, todo digo que lo fundo todo. ¿En cuánto está? Poquito más. ¿Poquito más? 1.200. 1.200 euros. Desde enero estoy ganando menos. ¿En cuánto está el sueldo más o menos de un camarero? 1.200 euros menos. ¿1.200? Sí. ¿El director? Hola, soy Raúl, ¿cómo anda actualidad? Encantado. ¿Cuál es el sueldo base de un profesor en un colegio público de Málaga, en este El caso? sueldo que tenemos todos son 970, 80 aproximadamente. Lo que pasa es que después se van complementando con lo que en la delegación aporta de complementos específico docente, cada uno Y un sueldo normalito, de un profesor normal que lleve aquí un año trabajando. un año, unos 1.500, 1.600 como máximo. ¿Cuántos años tienes, si se puede preguntar? Yo 20. ¿20 años? Es el más joven. ¿Eres el taxista más joven de Málaga? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto llevas en el taxi? Unos 6 meses. Oye, con 1.000 euros al mes, ¿qué planes se pueden hacer? ¿Se puede entrar en una hipoteca, comprar coche? ¿Se puede? Se puede, si vivo con mis padres, sí, si no... ¿Y tú vives con tus padres? Yo sí. Reportaje del año 2009, hace 16 años. ¿Os acordáis de los mileuristas, no? Pues este es el ejemplo. Personas, muchos trabajadores que cobraban cerca de 1.000 euros, 900, 1.200, 1.300, 1.400 en algunos casos. Mileuristas, hace 16 años, año 2009. Sueldos de entre 1.000 y 1.400, 1.500 euros. Han pasado, como digo, 16 años y el sueldo real en España, descontando la inflación y también el pago de impuestos, no ha mejorado mucho desde entonces. De hecho, el sueldo más frecuente en España ronda los 15.000 euros brutos al año. 15.000 euros brutos al año. ¿Sabéis lo que es eso? Es una miseria en comparación con el sueldo de otros países ricos, que es donde nos tenemos que comparar. No con Uganda, ni con Ghana, ni con Burkina Faso. España es un país desarrollado de momento, aunque cada vez menos desarrollado y menos rico. Nos tenemos que comparar, por lo tanto, con el resto de países ricos. Pues bien, un sueldo bruto de 15.000 euros al año, como digo, es una miseria. Eso es lo que gana una camarera en un bar de mala muerte en el pueblo más perdido de Estados Unidos. Tan solo en propinas, trabajando media jornada o menos al día. ¿Y qué ha pasado en España? Pues que con sueldos estancados y salario mínimo al alza, los españoles que cobran el SMI, el salario mínimo interprofesional, se ha duplicado en los últimos años, pasando del 5 al 10% de los trabajadores. Así pues, cada vez hay más españoles que cobran el salario mínimo, esos 1.200 euros que establece el gobierno de forma absolutamente arbitraria. Pero es que además, el SMI, el salario mínimo, también se traduce en un aumento muy importante de los costes laborales para las empresas, especialmente para las pequeñas y las medianas, es decir, para las pymes, que son mucho menos productivas. Y esos mayores costes se traducen en menos beneficios, en menos inversión, en menos contratación de personal e incluso en pérdidas y despidos en el peor de los casos. Y esto, amigos, es un problema brutal porque, por un lado, la subida del SMI se ha traducido en menos creación de empleo, hasta un punto porcentual menos, lo cual se traduce en cientos de miles de puestos de trabajo que no se han creado, que se han dejado de crear. Pero es que, además, en algunos sectores, y especialmente en las pymes, en las pequeñas empresas, el resultado ha sido incluso negativo, de modo que esta subida del salario mínimo que ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz como ministra competente en la materia, resulta que ha destruido empleo. Tanto es así que casi un 40% de las ganancias salariales que al menos en teoría debería haber generado esa subida del salario mínimo, resulta que se ha evaporado por la destrucción de empleo. Por último, un ejemplo. Las empleadas del hogar. La subida del salario mínimo ha destruido 70.000 puestos de trabajo en los últimos años, al pasar de 420.000 a 350.000 afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más baja en 14 años. Es decir, según las cifras oficiales, en los últimos años, debido como consecuencia, por culpa de la subida del salario mínimo,
han desaparecido 70.000 empleadas del hogar. Se han destruido. Esos puestos de trabajo han dejado de existir, o al menos en el mercado formal. Algunas de estas asistentas se habrán pasado al mercado negro. Pero, en datos oficiales, 70.000 empleadas del hogar menos, la cifra más baja en 14 años. Fijaos en el titular de ABC. La afiliación de las empleadas del hogar se hunde tras el alza del salario mínimo y vuelve al nivel de hace 14 años. Esto es normal. Antes, las empleadas del hogar eran autónomas. Cotizaban por su cuenta y trabajaban en varias casas para distintas familias, pero ahora ya no. Cotizan en el régimen general de la Seguridad Social, de modo que las familias que contratan a una asistenta tienen que pagar cotizaciones y encima hacer frente a la subida del salario mínimo. ¿Resultado? Pues que muchas de estas familias de clase media no se pueden permitir contratar una asistenta unas horas a la semana y como consecuencia se han ido a la calle, a la puñetera calle. O bien, como decía antes, trabajan en negro, se han pasado a la economía sumergida sin necesidad de cotizar y por lo tanto sin necesidad tampoco de tributar. Ahora, tan solo las rentas altas se pueden permitir una empleada del hogar. Se están convirtiendo en un servicio exclusivo, en un servicio casi de lujo. Volvemos a los tiempos de los señoritos. ¿Os acordáis de las películas de la época de la transición? Señorito, con la asistenta. Eran familias de alto poder adquisitivo. Pues bien, volvemos a esos tiempos. Y volvemos a esos tiempos gracias precisamente a Yolanda y sus yoladas. En resumen, hay que acabar con las paguitas y hay que acabar también con el salario mínimo. Sí, ya sé que puede parecer contraintuitivo, pero España es una anomalía a nivel internacional. Son muchos los países ricos que no tienen salario mínimo y casi ninguno tiene un sistema de paguitas estatal incondicional, sin condiciones de ningún tipo, como el que existe en España, para no trabajar y vivir del dinero de los demás. Y son países muchísimo más ricos que España, sin salario mínimo y sin paguitas, muchísimo más ricos que España. Porque España, amigos, se está convirtiendo en un país pobre, en un país de tiesos. Así que, repito, hay que acabar con las paguitas y hay que acabar con el salario mínimo. Fuera paguitas y fuera salario mínimo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de acabar, recordar, agradecer a nuestro patrocinador Primor y también recordar haceros socios del Club de B1 Media si todavía no lo has hecho, para apoyar la prensa libre, independiente y siempre crítica con el poder, venga de donde venga. Como digo, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.